Lo que Jezabel y su compañía buscaban como una búsqueda, el gozo máximo, y eso ante los ojos de Dios, que todo lo ve. No temían, lo hacían con descaro, con desafío, como queriendo prevalecer sobre la doctrina que predicaban sus siervos. Y lo que ellos buscaban son las profundidades de Satanás. Esto es sin lugar a dudas una referencia a una clase de creencia que era frecuente entre los herejes. Algunos de ellos mantenían que era necesario experimentar toda clase de pecados. Sin embargo, la luz del Espíritu de Dios nos dice todo lo contrario. Y miren, aquí tenemos un pasaje en Hebreos 6 que nos describe lo que estaba pasando allí. Es una fotografía o una radiografía, pero hablando en general en la lucha que tienen las tinieblas contra la luz de Dios, contra la verdad de Dios. Y vamos a ver aquí Hebreos 6, primeramente del 4 al 7. Y para tener un poquito claro este pasaje, les he mencionado que en la iglesia de Tiatira podíamos identificar tres tipos de personas que se reunían ahí. Primeramente, aquellos que estaban exponiendo la palabra de Dios, que perseveraban en el fruto, en la doctrina de Dios, a los que Dios les dice: yo conozco tus obras y tu fe y tu paciencia. Bueno, ese era un nivel o un sector en esa iglesia. Había otra parte que eran los débiles, que eran creyentes, cristianos, nacidos de nuevo, que habían aceptado a Cristo, pero estaban deslumbrados con la doctrina de esta mujer profetisa. Ellos habían creído por la fe, habían llegado a esa iglesia porque oyeron hablar de Cristo, y una vez que empezaron a integrarse, empezó a aparecer la influencia, la enseñanza, los consejos, los ejemplos de esta mujer y sus siervos o sus hijos. Bueno, aquí estoy hablando de este segundo nivel, pero a la vez estoy hablando del tercer nivel, que eran los seductores de Satanás. Bueno, aquí en Hebreos 6:4 lo voy a leer para ir enfatizando. Primeramente vamos a leer a partir del versículo 4, y dice, aquí del 4 al 7 nos vamos a ubicar en el sector de los débiles, los debilitados, los que estaban seducidos, y dice: porque es imposible, no puede ser, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, experimentaron un nuevo nacimiento. Esto es lo que está diciendo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible, crucificando de nuevo, porque tendrían que crucificar de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. No, Dios no va a llamarlos otra vez al arrepentimiento, no va a llamarlos a que nazcan de nuevo, no va a llamarlos a que acepten a Cristo otra vez, y que si Cristo no les dio la victoria
en su primer etapa, pues que otra vez Cristo tiene que morir para volverlos a iniciar. Dice, no, esto es imposible. Es decir, no era el plan de Dios para aquellos debilitados, sino que ellos tuvieran la victoria y estrecharan su relación con Dios y se pusieran a caminar en la voluntad de Dios como lo estaban haciendo sus verdaderos líderes. Porque no pienses que es necesario que Cristo tenga que morir otra vez para que tú puedas tener victoria, para que tú ya no vayas a ser seducido. No, la voluntad de Dios es que tú tengas la victoria del poder de salvación del Evangelio. Y luego habla en el versículo 8 de ese tercer nivel. Jezabel, sus hijos, sus seguidores, y dice, pero la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida. Dice, y su fin es el ser quemada. Dios no quería que sucediera esto con esta mujer y sus seguidores. La llamaban al arrepentimiento y dice Dios, pero no quiere arrepentirse. Bueno, el fin de ella y de ellos era ser quemados. ¿Cuál era el fruto de sus vidas ahí? Espinos y abrojos que ahogaban la planta del trigo, de los que eran trigo. Bueno, la tierra que produce esto está próxima a ser maldecida para siempre, y su fin es el ser quemada. Notemos que esto existe en las iglesias, existe, así como los siervos le preguntaron al Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y el Señor les dijo, un enemigo ha hecho esto, el diablo. Bueno, aquí vemos que es imposible que aunque haya un camuflaje, un disfraz, una apariencia de piedad, una filosofía del bien que puede convencer, aún así Dios reconoce que el fruto de esos corazones es ser maldecidos. Su fruto son espinos y abrojos que ahogan la buena planta, y su fin es el ser quemada. Pero a partir del 9 al 11 habla aquellos siervos que vivían por fe, que eran pacientes, que sus obras eran, a pesar de aquella presencia, sus obras eran más que las primeras. Y dice a partir del nuevo, pensando en estos siervos y pensando cuando nosotros nos ponemos en esta posición, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así, con esta exhortación, con este juicio venidero, aunque hablemos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiéndole servido y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Sí? Por eso Dios enaltecía a este sector de estos siervos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Que no dude de que Él vive para aquel día en que estará frente a Cristo. Y los llama aquí amados, ¿verdad? En ese sentido, aquí Dios sigue alentando a aquellos que se ponen en el camino de enseñar con sus vidas la sana doctrina,
no solo ministrando la palabra, sino siendo una influencia, un modelo, un ejemplo, una inspiración. Bueno, Dios quiere vernos ahí, hermanos. Este es el nivel donde Él quiere vernos, pero está señalando el peso que se presenta en la obra o en la iglesia de Dios. Los que conocían las profundidades de Satanás eran los que habían sondeado las profundidades del mal. Esta mujer que se decía profetisa en la iglesia de Tiatira enseñaba que era necesario pecar con el cuerpo mientras la mente permaneciera sana. En otras palabras, impulsaba a la iglesia a pasar por encima de la luz espiritual y entrar en las tinieblas para cometer infidelidad espiritual que conduciría irremisiblemente a la fornicación. Era la doctrina del gozo, de la liberación, de la purificación, fornicar. Y en muchos templos había prostitutas que vivían para esto, para dar purificación del cuerpo a los que querían purificarse. ¿Se dan cuenta hasta dónde la falsa doctrina imperaba? Los más cultos, los más educados, los que más querían ser buenas personas, fornicando. Por la misericordia de Dios, la enseñanza de Jezabel y sus seguidores no llegó a ser el punto de referencia de la iglesia en todas las épocas. ¿Por qué? Porque conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si hubiera llegado a hacerlo, esta referencia, la iglesia se habría convertido en un culto agradable de paganismo mezclado con el culto de adoración a Dios, como es la guerra continua con los embates insistentes de Satanás de contaminar a la iglesia y adormecer el celo santo de la sana doctrina. Cuidado con el sueño que produce el pecado. Te va adormeciendo, te va llevando a que aceptes la mentira como la verdad, que aceptes la depravación como algo bueno. Qué tremendo es. El candelero en el lugar santo del templo de Dios estaba encendido día y noche. Esta es la presencia de Dios, la luz continua, la luz de la santidad, la luz de la verdad, la luz de la justicia, la luz del amor, de la piedad. Sobre esto, Dios vuelve a hablarnos con la trompeta del Espíritu Santo, que es su palabra. Bueno, en algunas ocasiones hemos dicho que la palabra de Dios es como la trompeta que nos despierta, que el día de la lucha ya empezó. Todos los días la trompeta nos llama a la lucha, pero también a la victoria. Y esa trompeta es la palabra de Dios. Por eso estoy predicando, porque esto proviene de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos produce la santidad, la que nos despierta. Y en Primera de Tesalonicenses 5, del 5 al 8, está este llamado a despertar. Dora, ¿quieres leernos, por favor, en voz alta? Sí. Porque todos vosotros sois hijos de Un poquito luz. más alto. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas.
Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Bien, nosotros no somos de la noche, sino del día. Los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Nosotros estamos llamados a vestirnos con la coraza de justicia, con la vestidura de Dios. La vieja disyuntiva que enfrentaron los hombres fieles de Dios sigue siendo la misma hoy en día. Y en Josué vamos a leer Deuteronomio 30, 19 y 20. ¿Lo tienes, Américo? Sí. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. He puesto delante de ti la bendición y la maldición. Es lo que está sucediendo en este pasaje. Escoge tú para que vivas, tú y tu descendencia, una descendencia fructífera, ¿verdad? También, Américo, Sí. Josué 24:15. ¿24 dice? Sí. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una posición firme. Josué fue el líder llamado por Dios para introducir al pueblo a la tierra prometida. Y quizá él está diciendo esto como una despedida o como una misión terminada. Ustedes escojan a quién han de servir, ¿verdad? Si a los dioses de los amorreos, donde estaban llegando, o a los dioses que había antes de entrar a la tierra prometida. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, este es el llamado, serviremos. Es cuando tú te levantas y empiezas a dar el primer paso de victoria. No trates de ser una buena persona, trata de ser un siervo de Dios, y Dios protege a sus siervos. Empieza a dar los pasos que ya conoces, que has practicado, pero permanece en ellos, paso a paso, caminando sobre la victoria, como los primeros pasos que Pedro empezó a dar sobre las aguas, cuando el Señor le dijo, ven, y se levantó Pedro y empezó a caminar sobre las aguas. Bueno, esos son pasos de victoria, pasos de fe. Pero él interrumpió aquellos primeros pasos, ¿y qué sucedió? Se hundió. Bueno, así puede estar pasando contigo, que te hayas hundido y no hayas conocido desde hace mucho tiempo la victoria. Y entramos ahora
al versículo 21, donde Dios le dice: y le he dado tiempo a esta mujer para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Bueno, ella está próxima a ser maldecida. Aquí todavía no, pero está próxima, como dice en Hebreos 6:8, la tierra que produce espinos y abrojos, los corazones que producen espinos y abrojos, están próximos a ser maldecidos y su fin es de ser quemados. Saben que este paso que separa de la última palabra que tiene esta mujer se llama el pecado imperdonable. Ya no tiene perdón, ni en esta vida, ni en la venidera. Pero Dios aquí está diciendo: le he dado tiempo para que se arrepienta, y no quiere. Como muchas personas, Dios les está dando tiempo para que se arrepientan y no quieren. Bueno, muchos no quieren dejar sus tradiciones, que es fornicación espiritual contra Dios, fornicando con los ídolos. La acusación más fuerte de Jesús es que Jezabel no quiere arrepentirse. Ella decididamente rechaza la obra del Espíritu Santo en su corazón, la cual la llama a arrepentirse. Dios personalmente tratando con ella en medio de aquella fornicación, de aquella falsa doctrina, de aquella labor que ella llevaba con esmero, seduciendo. Quiere decir que ella echaba mano de todas sus artimañas, sus artificios para seducir y enseñar. Y aún así, Dios acercándose a ella y a sus seguidores que se arrepintieran. Y en el momento que escribe esta carta, Dios dice: pero no quiere. Miren, vamos a leer Marcos 3, 28 y 29. Y se los voy a leer yo. Dice en Marcos 3, 28 y 29: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Dios estaba listo para perdonarle toda esta siembra de maldad. Todos los pecados les serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, para ser llevado a la muerte segunda. Bueno, en ese momento, cuando la persona persiste en seguir blasfemando y pecando contra el mensaje que el Espíritu estaba transmitiendo a través de sus siervos, ella persistía y persistía en su enseñanza y en sus artimañas y sus seducciones. Así es el diablo, persistente hasta que lleva las almas al infierno. Y saben que en el lago de fuego estarán con él. Ahí es la muerte segunda, el lago de fuego separado para el diablo y sus ángeles. Bien, entonces aquí estamos hablando de algo como ejemplo. Esta persona estaba en las postrimerías de ser llevada al infierno y luego al lago de fuego, porque no quería arrepentirse. Esta mujer, a la que el apóstol Juan llama Jezabel, no tenía deseos de arrepentirse, no quiere. En estas palabras vemos la misericordia
y el juicio de nuestro Señor. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Eso se llama misericordia, el tiempo que Dios espera para todo pecador. Todo pecador, con unos espera más que con otros. Esto muestra el tiempo en que la misericordia de Dios no permite que recibamos lo que merecemos. Dios estaba viendo a Jesucristo antes de quitarle la vida a esta mujer. Porque Cristo estaba diciéndole, espera, yo morí por ella, yo di mi vida por ella, pero ella está rechazando lo que mi espíritu está hablando. Espera. Y saben que este es un principio que opera en el mundo, que la misericordia es mayor que el juicio, o la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando la persona da el último paso, que no quiere arrepentirse, es decir, es que lo que tú me ofreces no es la verdad. La verdad es lo que yo he oído del diablo. Esa es la verdad que yo he buscado toda mi vida. Sabes que en esa, persistencia es blasfemar contra el espíritu de verdad, contra el espíritu de santidad, contra el espíritu de amor. Y Dios sabe cuando ya diste el último paso, ya no hay regreso, ya cruzaste la frontera. Ese es el pecado que Dios no puede perdonar, porque ya no hay. Si lo que Él te dio para quitar el pecado no lo quisiste, sino lo que tú habías aceptado y recibido, entonces eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Toda persona camina, respira y vive en el tiempo que Dios nos da y que se llama misericordia. Tú ves la corriente del mundo desbordada, ansiosos de ir al infierno, pero todavía Dios está teniendo misericordia, por si quizás se arrepientan. Es el tiempo para que nos arrepintamos y para que el pecado no destruya nuestras vidas en este tiempo y en la eternidad. Pero no quiere arrepentirse. Es el anuncio de que el juicio de Dios pende solo de un hilo de la misericordia. Dios nos da un tiempo para arrepentirnos, pero no es un tiempo sin límites. Hay un tiempo en el que Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. Y no entendieron, dice en Mateo 24, y no entendieron. Estaban casándose, estaban dándose en casamiento, estaban de fiesta, estaban de gozo, bueno, y no entendieron el aviso de Dios. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. Y Pedro dice en su primera epístola que Dios fue y les habló a toda esta generación en el Espíritu a través de la vida de Noé, y no entendieron. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. Y Pedro dice que ahora ellos están en prisiones de oscuridad. Hay un tiempo en el que Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Esto significa que cuando Dios nos da el tiempo para arrepentirnos, debemos aprovechar ese tiempo. Y vamos a terminar con esta cita
que dice, que está en Romanos 2, 4 al 6. Se los voy a leer respecto de este tiempo de misericordia. Romanos 2, de 4 al 6. Bien, dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Estos conceptos o virtudes de Dios, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, son las virtudes que nutren la misericordia de Dios. Longanimidad es que Dios siempre quiere hacer lo bueno, de su paciencia, de su bondad. Bueno, y dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto es el día en que Dios juzgará la intensidad con la que pecaste contra Dios, el rechazo, la blasfemia, el menosprecio, el poner bajo tus pies lo mejor que Dios, en Hebreos dice, teniendo por inmunda la sangre del pacto, en la cual Él nos santifica. La sangre del pacto es la sangre de Cristo, en la cual Él nos hace suyos. Bien, dice, vida eterna. Dice, y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Bueno, la tardanza que una persona tiene en arrepentirse es rechazar esta misericordia en bondad, en longanimidad, en amor, su paciencia. Y ese tiempo ignoras que Dios está esperando que vengas al arrepentimiento, rodeándote de cosas en tu vida que no mereces, pero aún así la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Muy bien, terminamos con hoy, con esto hoy. Continuamos en la siguiente semana viendo estos puntos en Apocalipsis 2:22. Todavía sigue estos versículos hablando de la iglesia de Tiatira. Dios los bendiga.